Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, catedrática universitaria, PhD en Comunicación Política. Caroline, muy buenos días. Hay varios temas sobre los cuales hablar, entre los cuales está, de hecho, el inicio ya de esta campaña electoral, con la pre-campaña que algunos candidatos están realizando en diversas partes del país, incluyendo la ciudad de Cuenca, pero es ineludible comenzar por el juicio político que se dio la noche de ayer, que cesó en sus funciones a María Paula Romo, la ministra más visible, con mejor imagen, incluso posiblemente del gabinete del presidente Lenín Moreno. Hace pocos minutos acabamos de hablar con Lourdes Cuesta, quien intentó ser ponente en otro juicio que fracasó en la Asamblea en contra de la ministra. Le hemos preguntado quién gana con este juicio y ella lo que ha señalado es que nadie gana. Quisiéramos conocer su opinión sobre lo que sucedió el día de ayer y sus derivaciones. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Creo que puedo coincidir con la asambleísta Cuesta en la afirmación que usted ha hecho mención. En una situación de estas, la verdad es que nadie gana, ¿no? Nadie quiere que el país se mueva de manera convulsionada en materia política, como ha pasado en este gobierno. Y también es verdad, estamos hablando de la caída de una de las figuras políticas más visibles, cuya labor además ha sido protagónica en un gobierno que es valorado con los peores términos a nivel de la población. Sin embargo, nadie puede negar el rol protagónico que ha tenido la doctora María Paula Romo, por supuesto, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, sin duda para el gobierno es una gran pérdida, pero también es una pérdida para la imagen pública, para la imagen del país, sobre todo, inclusive a nivel internacional, cuando se lean estos capítulos, y de hecho ya se están leyendo estos capítulos de la historia nuestra, pues se nota enseguida de la dificultad política que ha tenido este gobierno de poder planear, ¿no es cierto?, no en términos de planificar, sino simplemente de poder circular de alguna manera los últimos meses de estos 4 años bastante convulsionados. Caro, queda de alguna manera mucho más disminuido el gobierno nacional con la salida de una de sus figuras, como tú mismo manifestaste, más destacadas, más fuertes realmente al interior del gobierno nacional. Hemos visto en todos estos últimos meses quién ha asumido todos los procesos políticos del gobierno nacional y ha enfrentado todos los procesos, ha sido precisamente la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Queda disminuido el gobierno. ¿Cómo luce en este contexto de la política cuando nos enfrentamos a un proceso electoral? Mucho se atribuyó a este juicio político, a una actuación de la Asamblea que, entre comillas, quisiera congraciarse con los ciudadanos que aspiraban o esperaban de alguna manera una sanción de esta naturaleza, y que se estaría en todo caso vinculando este juicio político con un proceso político electoral que ya estaría viviendo el país. A mí me ha llamado la atención, querida Rosana, algunos de los análisis que se han comenzado ya a mirar en esta época, en estas últimas horas, y la acusación que hacen es que lo que hacen es ponerle esta conversación en torno a María Paula Romo y a la situación con la Asamblea en el canasto de lo político, ¿no? Dicen de manera despectiva, este es un juicio político. Por supuesto que es un juicio político, y evidentemente le quedan a la exministra otros espacios en donde deberá dar algunas respuestas, ¿no? A la misma ciudadanía, inclusive, como mencionó la doctora Cuesta, también en el ámbito de la justicia, sobre algunas de las acusaciones que se relataron en los discursos de ayer.
Pero evidentemente es un juicio político, y cuando el juicio es político, las causas son políticas. Y creo que se han demorado, me parece que no es, no sé cuántos, un buen número, si quiero unos 7 u 8 procesos de este tipo se habían levantado en los 24 meses de trabajo, un poco más, 26 meses de trabajo de María Paula Romo, y ha tenido que enfrentarlos con mucha frecuencia. Ha sido muy duro también el trabajo de ella, precisamente por ser un rostro tan visible, ser tan expuesto. Hace unos meses atrás, me acuerdo, querido Gustavo, le mencionaba a usted que el gobierno ha hecho poco por proteger a ese que es el rostro visible, ¿no? El mismo hecho de ponerle, por ejemplo, encabezando la terna a la vicepresidencia, lo dije, ¿no? Van a resucitar hasta los 11 muertos de octubre, y justamente eso pasó. Entonces, fueron lastimando la imagen y el capital político de quien era el rostro visible más fuerte del gobierno. Esa lectura de parte del gobierno de Lenín Moreno es la que a mí me llama la atención, ¿no? Me parece que blindaron algunas puertas alrededor de María Paula después de octubre, ¿no? Y eso al final del día le pasa factura, y sigue en ese discurso, sigue en ese relato de haber defendido la democracia, de haber protegido al país de un nuevo golpe de Estado, y no hacer mención, por ejemplo, de las víctimas, de los heridos de octubre. Y eso resiente mucho en la población. Eso en momentos electorales pasa factura. Por eso es que esta vez no tiene ni siquiera el voto de Creo. Creo que sorprende más esa negativa de Creo que la pérdida de votos de su propia bancada, ¿no? Y eso se lee enseguida por la dinámica electoral, que en este momento pesa más. Pero hablando de política, María Paula Romo se encargó de sustentar en su última intervención lo que podríamos calificar como una radiografía de la Asamblea Nacional, de quienes la integran, de quienes la censuraron. ¿Qué lectura le deja a usted esa intervención final de la ministra con respecto a la política ecuatoriana? Me parece que retrata lo peor que estamos viviendo, y lo peor de todo, querido Gustavo, es que no le falta verdad, ¿no? Y escucharla, como usted muy bien ha descrito, como una radiografía, es a su vez doloroso, ¿no? Doloroso pensar que es así como estamos. Y lo peor, insisto, es que no le falta verdad. Hace poco leía el resumen que hace Martín Pallares sobre el juicio de ayer, ¿no? Ciertamente a Pallares le falta todo un párrafo sobre los desmanes de octubre, ¿no? Y deliberadamente los omite, porque sabe que básicamente esas son las razones que han pesado en la población. Pero la lectura política es clarísima, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa, termina siendo juzgada por quienes no precisamente gozan de los créditos para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando la política ha estado absolutamente ensuciada, enlodada, y esto es peligroso, querido Gustavo, sobre todo a puertas del proceso electoral, porque generamos con estos discursos, que si bien no les faltan verdad, un caldo de cultivo para esta desafección política, para este desapego político por lo político, ¿no es cierto?, que hace que el votante termine eligiendo cualquier otra cosa que no tenga trayectoria política, con las sorpresas que luego sabemos que pasan. Entonces, si bien es cierto, insisto, los discursos que tienen y los hechos que estamos viviendo en estas últimas horas en el país no les faltan verdad, también hay que mirar lo que va a pasar entre diciembre, enero y febrero, que sin lugar a dudas recibirá el coletazo de los hechos de estos últimos días. Otro de los análisis que pudimos leer el día de ayer, Caro, que sería importante tu opinión, es que de alguna manera a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al mismo gobierno le convenía que María Paula sea destituida y censurada por lo que ocurrió en octubre, más no por un tema que se volvió quizás mucho más sensible por la propia coyuntura que estábamos viviendo en el medio de una crisis sanitaria, que es el reparto o el supuesto reparto de los hospitales en los que podría haberse visto también involucrada, y esto avanzar además, aunque ya está procesándose el tema en la Fiscalía, pero intensificar este involucramiento de funcionarios del gobierno.
Y me parece que sin duda iba a ser desgastante. Yo no sé si es que se hubiesen conseguido los mismos votos, querida Rosana, por la cantidad de asambleístas involucrados, de haber sido llevado a un juicio político con estas causales. Creo que políticamente hubiese sido más complejo. Es más fácil ponerle por los genéricos. Los genéricos son incumplimiento de funciones. Lourdes Cuesta lo expuso muy bien anterior a esta entrevista, y básicamente permite que María Paula Romo, como figura política, sea convertida, en términos de Ernesto Laclau, en un significante vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que pierde su rol, diremos, que pierde esa definición típica y que recibe en sí mismo todos los otros elementos que se están acumulando sobre esta tensión política tan fuerte que recibe el gobierno. Entonces se vuelve este receptor de lo sucio, de la transgresión a lo normal, a estas buenas formas de hacer política, y lamentablemente tampoco se muestra María Paula en un rol más sensible, ¿no? Es interesante ver la transformación de esta mujer, de esta figura política en tan pocos años, ¿no? En tan pocos años. Desde un discurso muy de izquierda, un discurso muy sensible, muy progresista, muy alineado con las necesidades de las mujeres, con las necesidades de las clases trabajadoras, a mirarla en unas fotografías tan provocadoras, ¿no? Como en el caso, primero la de ayer, más la más reciente, en esa caminata por la pasarela de Carondelet con toda la fuerza pública apañándola, ¿no es cierto? Luego con tanta testosterona en ese gabinete de Carondelet, apoyándola también, poniendo visualmente todo el trabajo del ministerio y del gobierno alrededor de ella. Anteriormente habíamos visto ya imágenes similares, cuando era, por ejemplo, el día de la reunión de la Comisión de Fiscalización, también fue una foto igual, ¿no es cierto?, llevando hasta una suerte de provocación a la clase política, sin tener una buena lectura de la preocupación de la sociedad. Ese desprendimiento de la sociedad que recibe, diremos, este momento como lectura de estas últimas horas, que se recibe como lectura de las últimas horas, es lo que me ha llamado la atención poderosamente, porque contradice completamente la plataforma política que María Paula Romo como figura tenía, ¿no? Vayamos, Carolina, a los albores de esta campaña electoral. Guillermo Lasso, César Montúfar, Fernando Villavicencio, Paul Carrasco han hecho en estos días comparecencias públicas en Cuenca. ¿Qué primeras impresiones deja este inicio de campaña? Bueno, pues como todo inicio, todavía están más preocupados, me parece, en una conversación de lo superficial, de demostrarse públicamente, de hacer actos de presencia, yo creí que no se iban a dar, pero veo que ya en este minuto nos hemos relajado todos con el COVID, entonces los paseos, las caravanas y los abrazos siguen dándose. Habrá que ver qué pasa luego, si es que yo no creo, por ejemplo, que Guillermo Lasso esté en una condición de salud para exponerse de esa manera, ¿no? Entonces, sin embargo, entiendo que deben estar con todos los cuidados del caso. Igual, en política se ve de todo y eso es lo que justamente estamos observando. Siento que es una campaña que Guillermo Lasso la tiene lanzada desde hace mucho tiempo atrás, está mucho más empoderado, posicionado, lo cual también le vuelve más preocupado. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas no ha habido precisamente un movimiento en los números alrededor de su propuesta. Siento que eso también da lugar al cambio de eslogan que han tenido ahora, que están más anclados en su capacidad. Anteriormente estaban conversando sobre la unidad. Nos damos cuenta que esa unidad está bastante floja y que, sobre todo, como sucede siempre en política, Gustavo, 1 más 1 no siempre es 2. Entonces, la alianza con el Partido Social Cristiano no necesariamente se está traduciendo en votos. Evidentemente es pronto, ¿no? Todavía muy pronto, habrá que ver qué pasa hasta enero. Siempre en estos procesos no es velocidad, sino resistencia, así que hasta el último me imagino que estarán buscando conseguir la unidad de la derecha
que es lo que le va a permitir a Guillermo Lasso llegar a esa segunda vuelta añorada. Yo creo que Montúfar probablemente no logra todavía rescatar un posicionamiento que le permita al menos salirse del pelotón en donde momento todavía está. Si bien es cierto, él tiene un muy buen discurso y una imagen clara en cierto sector de la población, sobre todo el académico, el periodístico, el de la élite, ¿no es cierto? No logra llegar a la población en general, ¿no? Entonces, me recuerda mucho a Velázquez cuando a finales de los 90 hacía su campaña. Todos los que le conocían le reconocían inteligente, capacitado, pero nadie daba el voto. Entonces le hace falta ese siguiente paso, ¿no? El paso a la movilización, al llegar y conquistar ese voto, y no necesariamente ha lanzado todavía su campaña, por lo tanto está todavía por verse qué otras cosas podría proponer a fin de activar. Creo que su foco está más en la parte de la asamblea. Creo que si logra colocar unos 2, 3 puestos allí, aunque sea por el resquicio de las minorías que el método Webster podría permitirle, para Concertación Ciudadana sería un resultado sumamente interesante. De Carrasco, el problema que ha tenido es que no ha logrado todavía consolidar su propuesta política nacional. Recientemente obtuvo las autorizaciones del caso, así que me imagino que estarán articulando eso, y me imagino también que tanto como a él, igual a César Montúfar, el tema económico no va a ser menor en términos de preocupaciones que van a tener que absolver para desarrollar una campaña nacional. El discurso de Paul Carrasco, el discurso de Paul Carrasco del día de ayer, por lo menos a mí me resultó un tanto confuso. Pero hablemos de los otros dos candidatos fuertes, de acuerdo con analistas, de acuerdo con las pocas encuestas que han trascendido. Yacu Pérez, que parece que anda en un paseo por la Vía Láctea, y el señor Arauz, que con cada declaración, con cada eslogan, intenta parecerse más a Rafael Correa. Y es que le conviene, querido Gustavo, porque sabe muy bien que es allí en donde va a rasguñar los votos. Recuerde que esta es una competencia en 2 tiempos, ¿no? Y con objetivos muy distintos, y probablemente, Gustavo, con campañas diferentes en la primera y la segunda vuelta. Por eso se explica lo de Arauz y también lo de Pérez Guartambel, ¿no? El objetivo político y electoral en este momento es pasar a segunda vuelta. En el caso de Yacu Pérez, no tiene ni la visibilidad ni el conocimiento que, por ejemplo, tiene Guillermo Lasso o Rafael Correa. Digo Rafael Correa porque Arauz tiene que apegarse a esa figura, eso está claro. Pero Yacu Pérez no, por lo tanto, ese paseo, esa caminata, ese recorrido, ese puerta a puerta, es lo único que este momento puede hacer, y ojo, lo hace bien. No sabemos nosotros lo que hizo en Azuay, y con una campaña silenciosa, con un recorrido muy humilde, muy modesto, se fue llevando voto a voto, y creo que él está pensando hacer lo mismo en el país. No creo que le alcance el tiempo, Gustavo, pero eso está haciendo, eso está claro. Ahora, que se equivoca, también se equivoca, y se equivoca fuerte, ¿no? Y hemos visto que la campaña de Pachacutic ha tenido sus altos y bajos, ¿no? De entrada, el no poder consolidar con una vicepresidenciable que le sume, que le aporte, pues eso sin duda fue un golpe fuerte, y que evidentemente vemos que el rol de su actual vicepresidente es absolutamente secundario, ¿no es cierto? En el caso de las estrategias que está utilizando a nivel del uso de memes, por ejemplo, son riesgosas y nos da para meter la pata, como se dice en términos coloquiales. Si bien es cierto, el primer esfuerzo fue interesante, la circulación de esta suerte de caricatura, pero todavía en términos positivos. La segunda, la del osito, fue terrible, ¿no? Entonces, evidentemente eso lastima, y ese es el riesgo de estar en ese sector. Y ese es lo que le pasa, por ejemplo, al candidato de la lista 12. Tiene una campaña exclusivamente en TikTok. Eso no funciona si es que quiere llegar a posicionarse de manera seria en algún segmento, ni siquiera en el de los jóvenes. Lo máximo que llega es a ser reconocido, pero no necesariamente por estar en TikTok le van a dar el voto. Le hace falta el segundo clic, lo decíamos hace 2 días atrás en Primicias. Si es que el candidato corre el riesgo
de volverse en sí mismo una caricatura, después del ridículo no se regresa. Entonces hay que tener esos cuidados, y me parece que a Yacu Pérez Guartambé le hace falta tener un poco más de cuidado en esa línea. De nuevo, todavía es pronto, hay que ver qué sucede. Sigue siendo la candidatura que en el último mes más puntos ha conseguido, pero eso no necesariamente quiere decir que el comportamiento será igual en los próximos meses, sobre todo a partir de estos altos y bajos que ha tenido últimamente. En el caso de la candidatura del correísmo, es evidente que mientras más se asocia la figura de Rafael Correa, más se afirma el voto duro y más se mueve la maquinaria que el correísmo tiene regado en todo el país. Y eso es lo que a ellos les va a interesar este momento, esa polarización fuerte y sin descuidar el centro, ¿no? Sin descuidar el centro. Aquí va a ser interesantísimo, por ejemplo, ver las posturas en lo minero, en lo ecológico y lo ambiental, en el caso en que se lleguen a dar estos debates, por ejemplo, entre las posturas de Arauz, de Guillermo Lasso y de Yacu Pérez. Ese va a ser, por ejemplo, una temática en un posible debate que va a cobrar mucho interés al momento ya de las últimas semanas de la campaña electoral. Entiendo por lo que está pasando con los números de las encuestas que hasta ahora hemos podido acceder, pero sobre todo, querido Gustavo, porque las encuestas son muy difíciles este momento de dar confianza, sobre todo la gran cantidad de indecisión que todavía hay, sino más bien es la reacción de los partidos. Muchas veces la reacción de los comandos de campaña nos permiten orientar a ver cómo están las preocupaciones de ellos también. Y el ataque que ha recibido la lista del correísmo por parte de la derecha da cuenta de la preocupación de Guillermo Lasso en el estancamiento de sus números y el crecimiento que han tenido las otras dos tiendas, ¿no? Sobre todo, como digo, la tienda de Pachacutic sube un poquito más, siempre en tercer lugar, mientras que la de Arauz está subiendo y algunos inclusive hablan a Guillermo Lasso parece preocuparle también la eventual irrupción de Álvaro Noboa. Bueno, es que le complica, querido Gustavo, o sea, indistinto de las voces que dicen que tiene el creo manos en todos los lados, incluidos en el CNE, eso ya son especulaciones, pero es que sí le complica hasta cierto punto un segmento de la derecha que no termina de convencerse, que está en la piscina de la indecisión. Le complica también a este segmento, yo creo, al menos con Álvaro Noboa, este segmento millennial, casi centennial más que millennial, que no conoce al Álvaro Noboa que usted y yo conocemos, jóvenes como somos los dos, pero que sí está pendiente de descubrir a este millonario, ¿no es cierto?, que no le interesará robar porque ya tiene la plata y que además encima es todo desenfadado y demás, que provoca ciertas intereses, por decirlo de alguna manera. Entonces, una inmersión de una participación de Álvaro Noboa en esta papeleta le hubiese complicado, por supuesto, a Guillermo Lasso. Entiendo que todavía hay pugnas, hay que ver qué pasa. Al final, esa es otra cosa muy extraña, ¿no? Que ponía en un Twitter, en un lenguaje muy coloquial, ¿qué onda entre el CNE y el TSE? Ya estamos tan cerca, ¿no?, de las elecciones y no logramos configurar la papeleta. Entonces, particularmente historia nuestra, yo no he visto este tipo de pugnas. Caro, si bien en este momento todas las miradas y los análisis apuntan a los binomios presidenciales, pero sería importante también hacer un análisis de qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Azuay con las candidaturas a asambleístas. Esto va a depender en gran medida del arrastre de los candidatos presidenciales, de este arrastre que puedan tener en cada una de las provincias, pero en el caso del Azuay, ¿cómo crees tú que vaya o estén operando las candidaturas de figuras políticas que han hecho presencia? Es el caso del exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, y quien también tuvo una figura pública durante algunos meses con algunas intervenciones, como fue el exgobernador de El Azuay, Javier Martínez.
Creo que la Azuay ha demostrado que, a diferencia de otras provincias, es capaz de sostenerse políticamente por sus propios rostros, ¿no? Sus propios nombres, y eso es, diremos, lo que ha pasado en la historia local en los últimos años. Sin embargo, hay dos cosas pendientes que debemos tener en cuenta. La primera es que hay un cambio en las reglas del juego, y el hecho de no poder votar entre listas, sino en plancha, de alguna manera va a dar preferencia a quien en este momento tenga candidatura nacional, propia, ¿no? Esto, por ejemplo, le compromete a Lourdes. Acabamos de escucharla porque ella está con el Partido Social Cristiano y no terminamos de asociar a Guillermo Lasso con el Partido Social Cristiano. Entonces es mucho más fácil que Pepe Jara saque 1 o 2 puestos con la Bernarda Ordóñez, que Lourdes salga en una suerte de tercer lugar en el Partido Social Cristiano. Porque si se tratara de voto individual, por supuesto que Lourdes se va a llevar, pero el voto plancha es el voto que va a complicar, y que no necesariamente la gente termine haciendo el voto por Guillermo Lasso y luego el voto por Lourdes Cuesta en la asamblea, ¿no? Por esa razón, me parecería a mí que quienes están en este momento en ese trío que está en el primer pelotón, por utilizar términos deportivos, ese trío va a estar probablemente llevándose los 5 puestos, se van a repartir entre las 3 tiendas políticas, los 5 puestos que en el Azuay se dejen, ¿no? Hay que ver qué pasa con Marcelo Cabrera. ¿Le deja sin posibilidades a Juan Cristóbal Lloret? No, porque Juan Cristóbal Lloret está Arauz. Entonces, cuando me refiero a ese trío, me refiero a la lista del correísmo, me refiero a la lista de Pachacutic y me refiero a la lista de Creo, que básicamente sería lo que se lleve este momento en la asamblea. ¿Quién se queda? Creo yo un poco complicado va a ser, y decía Marcelo Cabrera, porque si no me equivoco su participación corre con mucha fuerza a título personal, pero va a pesar mucho su postura con el presidenciable que escoja en el fondo, y eso no sé si le alcance a llegar a un puesto, quién sabe, tal vez por minorías, no lo sé. Hay que ver cómo se comporta luego el método Webster, que es otro de los cambios. Decía que hay 2 cosas que tenemos que considerar, y ese cambio vamos a tener que ver qué sucede, diríamos, ya en la primera vuelta. Bien, gracias por habernos acompañado. A Carolina Ávila es profesora de la Universidad de la Azuay, experta en comunicación política. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.